hasta el 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6, el mensaje a Sardis. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el mensaje a esta iglesia, una iglesia espiritualmente decadente. Y entre estas 7 iglesias, entre estos 7 mensajes, este es uno de los mensajes, hermanos, que podríamos decir, junto con el de la Odisea, mensajes donde el Señor habla de la condición de la iglesia decadente y moribunda. Pero antes de entrar, hermanos, directamente al texto bíblico, podemos decir que esta ciudad estaba ubicada sobre una planicie, sobre un monte, ¿no? Era una ciudad que estaba rodeada de 3 paredes, una triple pared, y en sus tiempos de prosperidad se creía impenetrables ante sus enemigos. Sin embargo, cayó esta iglesia. Solo había un lugar, según los historiadores, por donde los enemigos podían penetrar esta ciudad. Y resulta que por causa de la falta de vigilancia, de estar vigilantes, de los guardias, de los atalayas, en aquel entonces, se confiaron completamente, y resulta que los enemigos aprovecharon y penetraron la ciudad. Entonces esta ciudad cayó y fue conquistada por enemigos, por sus enemigos, por falta de vigilancia. Hermanos, qué tremendo. Fíjense que esta iglesia, en su historia, junto con la ciudad, llevan una simetría, porque Cristo juzga a esta iglesia diciéndole: hey, sé vigilante, debes de estar alerta espiritualmente. Has caído, has dormido, y fue lo que ocurrió con esta ciudad. Se durmieron, ¿verdad? Y fueron conquistadas por sus enemigos. Fue la antigua capital del imperio de Lidia. Era una ciudad que se había quedado con la fama de ser rica comercialmente y militarmente también. Tenía mucha fama, mucho renombre, mucho respeto, ¿verdad? Tenía mucha historia esta ciudad. La condición actual de la ciudad en aquel entonces no era la mejor, como tampoco de la iglesia. Y curiosamente siguen esa simetría. Pero bueno, todo había quedado, hermanos, en historia, ¿verdad? Y perdónenme que ya empiece aplicando, pero esta situación ocurre a veces en nosotros los cristianos. A veces recordamos aquellos tiempos donde decimos nosotros, en aquella iglesia, o puede ser en la misma iglesia donde se asiste, ¿verdad? Hacíamos esto, aquello y aquello. Había aquel gran avivamiento, decimos. Estaba tan metido, dicen muchos, en las cosas del Señor, hermanos, que yo servía al Señor. Yo predicaba el evangelio, yo discipulaba, hermanos, yo tenía la disposición de servir al Señor con mis dones y talentos, pero ahora, dicen muchas personas, yo he caído. O ahora yo voy a la iglesia, pero ya no es lo mismo, dice.
Y hermanos, si usted se identifica de esta manera, porque en algún momento de nuestra vida nos identificamos de esta manera, por supuesto que la palabra de Dios es oportuna para nosotros. Hermanos, la descripción de Cristo primero en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Describe Cristo como siempre se describe en las demás iglesias. El que tiene los 7 espíritus es el que posee. Habla de la plenitud de Dios, de su espíritu, de ese espíritu que da vida, ¿verdad? Porque ahí en el versículo 2, hermano, dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Y él dice, yo poseo la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia, hermanos, es el que da vida. Quien no tiene al Espíritu Santo de Dios, entonces podemos decir que, por supuesto, no es un hijo de Dios, no es un seguidor de Cristo. Porque el cristiano, el hijo de Dios, como la palabra de Dios lo promete y lo ha establecido Dios de esa manera, es que por medio del Espíritu Santo entonces tenemos esa vida, porque Dios da la vida. Esta iglesia necesitaba la vida, no necesitaba del renombre que esta iglesia tenía. Muchos decían, Sardis, aquella gran ciudad, aquella gran iglesia, viviendo del pasado, sino que el Espíritu es el que da la vida. Sin duda que esta descripción da a entender la revitalización que la iglesia de Sardis necesitaba. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Cuando hablamos de muerte, hermanos, y que más adelante lo íbamos a ver, pero lo voy a explicar ahora, no es que estaban perdidos, sino del poder espiritual, del poder que el Espíritu Santo da al creyente, porque nosotros debemos de vivir en el Espíritu Santo, no luchar con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces necesitaban, porque el Espíritu Santo es el agente vivificador y avivador de la iglesia, hermanos. Y por eso, si en nuestra vida no le damos el lugar realmente al Espíritu Santo, hermanos, nunca habrá un avivamiento en nuestras vidas. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, el Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Hermanos, el Espíritu Santo está tristemente, hermanos, lo digo de esta manera, fuera a veces de muchas congregaciones y de muchas iglesias y de muchos cristianos. Iglesias que están conviviendo con reputación, nada más de lo que sucedió en el pasado. Cristianos que están viviendo del pasado, de una reputación. No hay lugar para que el Espíritu Santo realmente obre. Solamente hay rutina, solamente hay tradición, solamente hay ceremonias, rituales, formalismos. Pero el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, está apagado, está entristecido, como dice la palabra, que podemos apagar el Espíritu Santo. Hermanos, ¿dónde dejamos? ¿Dónde tiene usted entonces para darle cabida al Espíritu Santo de Dios en su vida? Versículo 1 dice, en el mismo versículo 1, hermanos, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esas palabras, hermanos, son duras. Calaron a muchos en esa iglesia. Esas palabras, hermanos, deberían provocarnos estar alertas. Yo conozco tus obras, hermano. Dice, yo conozco tus obras.
Las demás iglesias dicen, yo conozco tus obras, y menciona que hacía esto, que hacía esto, que hacía lo otro, cosas muy buenas dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ni siquiera les mencionó a ellos las obras. Solo dijo, yo conozco tus obras, no ve ninguna alabanza digna por las obras de esta iglesia. Y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y habla de qué, hermano, habla de una apariencia espiritual, de vivir con la apariencia, de vivir con la reputación de que es cristiano. Es que es cristiano porque va en la Biblia, lleva la Biblia. Pero a veces, hermanos, no se vive bajo el poder del Espíritu Santo, de pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, satúrame de tu palabra para vivir conforme a tu voluntad y a lo que tú quieres, Señor, y a lo que tú has establecido. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, vivir un cristianismo así es vivir prácticamente, hermanos, lejos de Dios. Lejos de Dios. Esta iglesia estaba viviendo de la gloria del pasado. Y dice Samuel, bueno, este es un comentario de un teólogo, Samuel Pérez Millos. No cabe duda de que era una iglesia con ortodoxia notable. Ellos conocían lo que era correcto. Esta iglesia ni siquiera se menciona que tenía falsa doctrina. Esta iglesia conocía la verdad. No hay exactamente un reproche de una doctrina errada. Ellos conocían, pero espiritualmente estaban muertas. Probablemente muchos sabían de la Biblia. Sabían mucho de la Biblia, pero desconocían al Dios de la Biblia. Hermanos, que no nos pase. Hermanos, que conocemos la palabra de Dios, pero no estamos conociendo a Dios, teniendo una experiencia y una comunión íntima con el Señor. Y esta iglesia había decaído, hermanos. ¿Por qué? Porque probablemente estaban lejos de Dios en su comunión. Cuando hay un decaimiento espiritual, es porque usted está lejos de Dios, está lejos de su palabra. No lee la palabra, no ora a Dios. Usted lo ve como una carga. Y cuando vemos entonces con una carga, hermano, el pecado ha llegado, ha penetrado en su corazón, ha afectado su corazón. Y usted dice, esto es una carga. Ya no lo ve como un privilegio. Ya no lo ve con el gozo y la satisfacción de que usted está sirviendo al Señor y buscando su rostro. Hermanos, es necesario, ¿verdad?, vivir en el poder del Espíritu Santo. Como les había mencionado, ¿verdad?, aquí muerte, cuando estaba muerta, ¿verdad?, menciona este comentarista en esta frase. Se trata no en el sentido de estar perdido, sino de falta de poder espiritual. Y entonces, hermanos, nosotros vivimos una vida victoriosa, hermanos, como cristianos, porque usted cada día se enfrenta a pruebas, a tentaciones, a decisiones difíciles. ¿Cuál es la forma correcta de vencer? Que usted camine con el Señor. Si vamos a evangelizar, si vamos a discipular, si vamos a servir al Señor, lo queremos hacer con gozo, con eficacia. ¿Cuál es la manera? Caminar con el Señor. Caminar con el Señor. Probablemente una iglesia que estaba saturada quizás de activismo religioso y se le daba una apariencia de vida, pero realmente estaba muerta. Hermanos, ¿cómo está tu cristianismo? ¿Cómo está tu vida en Cristo? No estoy hablando, hermano, de que no eres salvo o de que puedes perder la salvación. Estamos hablando que una vez que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús, porque tú no tienes que hacer absolutamente nada para encontrar la salvación en Cristo. Solamente creer, dice su palabra. Pero de ahí la Escritura nos manda que nosotros vivamos para Él. Si nosotros andamos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, dijo Pablo, andemos por el Espíritu también. Entonces, hermanos, cuando somos inconstantes en la comunión con Dios, hermanos, producirá en ti una vida rutinaria que poco a poco da paso
a la ortodoxia fría y dejas de vivir por el poder del Espíritu Santo. Y entonces nos convertimos en religiosos. Nos convertimos en personas que llevan un formalismo, pero podemos estar lejos de Dios. Pero por eso Dios, hermanos, envía y les habla acerca de la exhortación a esta iglesia, porque Cristo no nos deja de su mano. Cristo está ahí, hermanos, para acompañarnos. Exhorta a la iglesia. Mira el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí está la exhortación. ¿A qué llama Cristo, hermanos? Primero llama a una renovación espiritual. Y le dice a la iglesia, sé vigilante. ¿Cómo vamos a obtener, hermanos, esa renovación espiritual? Siendo vigilantes. Tenemos que estar renovando nuestra mente cada día. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Creemos que realmente esta es la palabra de Dios escrita, que Dios ha establecido, el mensaje más importante que el ser humano tiene que recibir. Por supuesto, que es la palabra de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra. El decaimiento de esta iglesia, ¿cuál era? Precisamente eso. El decaimiento de muchas iglesias hoy en día y de muchos cristianos es precisamente eso. No hay renovación espiritual. La palabra de Dios. Muchos andan buscando milagros, muchos andan buscando cosas sobrenaturales, muchos andan buscando cosas fuera de la voluntad del Señor, muchos andan buscando cosas terrenales y temporales en este mundo, cosas vacías. Pero la Biblia y la palabra de Dios está fuera por ellos y por supuesto por la sociedad, y por eso fracasa. No rechace más el evangelio de Cristo Jesús. No rechace más su gracia, no rechace más su poder, le dice ahí, siendo vigilante. Es un mandato de Cristo para esta iglesia, de hacerlo de una manera urgente e inmediata, de estar alertas espiritualmente. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará, dijo Pablo allá en Efesios capítulo 5, versículo 14. Vigilante, hermanos, para levantarse del letargo espiritual, de manera que se produzca un cambio en tu vida. Hay que levantar la cabeza, hermanos. Por eso en Efesios 6:10 el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la lucha del cristiano es real. Y nuestra lucha no es con el que está a su lado, con el que está enfrente, con el que está al lado, sino que dice el mismo pasaje en Efesios 6, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, sé vigilante, dice ahí. Siendo vigilante, hermano. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios, renovando aquellas cosas que quedan, aquellas cosas que están a punto de morir, le dice. La renovación del cristiano debe ser constante, hermanos. Debían renovar, es decir, volver, porque renovar es eso, volver al estado inicial, aquello que ellos habían perdido, aquellos que ellos a través de la religión, de la religiosidad, del formalismo, el tradicionalismo, se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios y ahora vivían en una reputación, en el recuerdo, como una historia. Esta iglesia antes hacíamos aquello y lo otro, hacía esto y lo otro. Entonces, habían dejado que el Espíritu Santo, o no le daban lugar al Espíritu Santo. Hermanos, debemos de darle lugar al Espíritu Santo.
Dice que sus obras no habían sido encontradas perfectas en Dios. Significa que hacía muchas obras, pero el Espíritu Santo no estaba ahí en esas obras. Hermanos, y eso es algo que nosotros debemos de evitar caer en ese error, de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y hacer las cosas con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. A veces luchamos y batallamos y nos preguntamos por qué fracasamos y preguntamos por qué no tenemos el resultado en nuestras propias vidas y decimos, pero ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? Y empezamos a ver algunas cosas que de repente no están bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que el poder de Dios no se ha manifestado en nuestra vida. No hay lugar. ¿Y cómo, hermanos? Simplemente nuestra comunión entera con Dios en su palabra y en oración, hermanos. Eso es todo lo que el cristiano necesita. El cristiano no necesita actividad aquí, actividad por allá, actividad por lo otro, hermano. Estoy queriendo ir a tal lado porque necesito un avivamiento en mi vida. Una vez alguien me dijo eso. Ya iba a ir a un campamento, una dama, y que necesitaba ir a ese campamento porque necesitaba reavivarse. Le pregunté, ¿está leyendo la Biblia todos los días? ¿Está meditando la palabra de Dios? Mire que de vez en cuando, hermano, leo la Biblia, me dice. ¿Está orando? Mire, hermano, que casi no oro todos los días. Puede ir a todos los campamentos, los fines de semana, todas las semanas, y ¿sabe qué? No va a llegar a avivamiento. No va a llegar un avivamiento. No estoy viendo que no sean malas las cosas, son buenísimas. Ir a un retiro, un campamento. Pero el avivamiento comienza cuando usted pone la palabra de Dios y cuando usted tiene comunión con Dios en oración. Cristo llama al arrepentimiento, hermanos. Dice en el mismo versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Era una iglesia, hermanos, que había recibido la doctrina apostólica, así como lo dicen en Hechos 2:42, que perseveraba la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles. Entonces le dice, acuérdate de ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Se había olvidado de vivirla, se había quedado en el pasado. Le dice, guárdalo y arrepiéntete. Un llamado a ¿qué? A la obediencia. ¿Qué es guardar, hermano? No hay guardarlo, hermanos, cuando es ahí, guardarlo en la gaveta. Y que después nos olvidamos y andamos buscando. ¿Y dónde? ¿En qué gaveta lo guardé? Decimos nosotros. Y nosotros lo guardamos ahí para que se cuidara y preservara bien. Y cuando lo necesitamos, ¿y en qué gaveta lo guardé? Obediencia, se refiere a obediencia, hermano. Que nosotros obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo el Señor. Es decir, que debían de interiorizar el Evangelio en sus vidas. Hermano, guardarlo pero no solamente de una manera externa, sino de una manera real y genuina en la vida de cada uno de ellos. Hermanos, qué importante es, hermanos, poder perseverar en la doctrina. Cuando hablan de perseverar en la doctrina, hermanos, es que aquellas personas iban viviendo lo que ellos creían. Le dice ahí, acuérdate de lo que has oído y recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete, le dice. Ponlo en práctica, hermano. Ponlo en práctica. Y termina diciendo el versículo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto indica que si ellos continuaban en desobediencia, entonces el juicio de Dios vendría. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia.
Hermanos, Dios dice en la Escritura que es lento para la ira, grande en misericordia. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegará un momento donde el juicio será una realidad. Y eso, hermanos, es indiscutible y Dios no dejará de ser amoroso cuando venga el juicio sobre esta humanidad, sobre este mundo pecador. Y ese juicio vendrá porque Dios es justo. Y si Él es justo, entonces Él aplica la justicia. Cuando nosotros vemos alguna injusticia en este mundo, deseamos que las autoridades terrenales apliquen la justicia, y a veces una justicia imperfecta, pero deseamos que la justicia se aplique. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es un Dios perfecto, que es un Dios justo, que su justicia es perfecta, no aplicará justicia al pecador? Y aquí dice que a su iglesia, a los hijos, dice que anden en desobediencia. Hermano, imagínense cómo no vamos a nosotros a andar de una manera piadosa, amando al Señor, hermanos, obedeciendo al Señor, porque queremos del Señor el bienestar que Él nos ha prometido. También dice el versículo 4. Dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, aquí habla del remanente. Había un remanente en esta iglesia de cristianos que estaban vivos, con poder espiritual. Cristianos, hermanos, había un remanente de cristianos que no habían manchado, dice ahí, sus vestiduras. Unas pocas personas, a hermanos fieles en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros debemos de procurar ser hallados por el Señor Jesucristo, como esos cristianos que están fieles a Él. Dice ahí, no han manchado sus vestiduras. Miren qué importante. Cuando habla de que no han manchado sus vestiduras, es decir, no se han ensuciado, no se han contaminado con el pecado, con la idolatría, con la apariencia de la reputación, hermanos, porque fácilmente podemos caer, porque para la idolatría, hermanos, usted sabe que no necesita una imagen. El corazón es una fábrica de ídolos. Pero estos cristianos no han manchado sus vestiduras. Vestidos blancos es símbolo de santidad. La santidad de vida para el cristiano no es una opción, es una forma natural de vida. El cristiano va a buscar entonces, con su nueva naturaleza ahora en Cristo Jesús, hermanos, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vivir en santidad a Dios. Pero no podemos amar a este mundo, no podemos amar al pecado. Tenemos que amar la verdad y la santidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo a los colosenses les escribió, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos, le dice ahí. Pues como escogidos de Dios. De que nosotros andemos, hermanos, como es llamado a andar una persona que es cristiana y que ama a Dios. Pero si estamos amando el pecado, hermanos, estamos faltando ahí a vivir de acuerdo a nuestra naturaleza como cristianos. El peligro que se detecta, hermanos, en el contexto es del que se busca, dice Samuel Pérez Millo, una ortodoxia correcta, pero muerta externamente. Esto va rodeado del sistema, un sistema religioso bien establecido, con nombre de que vives, cuando la realidad es muy diferente y estás muerto, dice. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser algo muy importante, genuinos. El cristiano debe ser genuino. Y cuando no somos genuinos, hermanos, damos mal testimonio.
Somos llamados a ser auténticos. Somos llamados a vivir de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros en nuestra vida. Hermanos, cuando eso ocurre en su vida, hermano, usted está vivo. Cuando eso ocurre en su vida, hermanos, que usted cuando peca, porque no hay nadie perfecto, usted le duele en su corazón. Hay una lucha en su corazón. Pero cuando usted peca y no pasó nada, hermano, no es la naturaleza de un cristiano. Hay una lucha y una batalla en el interior del cristiano. Y va a querer obedecer al cristiano siempre por la naturaleza ahora en Cristo Jesús. Para honrar, glorificar a Dios en todo, absolutamente todo lo que haga, lo va a hacer para honrar a Dios. Hermanos, somos llamados, como este remanente, a vivir, por supuesto, en la santidad del Señor. Debemos de seguir la santidad del Señor, ¿verdad? Dice el escritor ahí, sin la cual nadie verá al Señor. Y el último punto, vemos en esta iglesia, en los versículos 5 y 6, dice la recompensa a la iglesia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vestiduras blancas. Hermanos, que el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Aquí está hablando, aquí corresponde al futuro glorioso del cristiano, porque la última etapa, hermanos, de la salvación, o el último paso de la salvación, podemos decir que es la glorificación. Cuando nosotros, hermanos, dejemos este cuerpo, dejemos la carne, ¿verdad? Este cuerpo, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, estaremos siendo tentados hacia el pecado, hacia el mal. Cuide su cuerpo, cuídelo, aliméntese bien, tome mucha agua, tome el mejor alimento que usted considere, pero sepa que este cuerpo es un cuerpo temporal. Y cuando nosotros partamos de este mundo, la promesa es que tendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, qué importante eso. Vestiduras blancas, ¿verdad? Una absoluta, y eso habla, hermanos, de una absoluta santidad en la presencia de Dios. Mientras en los versículos anteriores mirábamos que aquellos que no han manchado sus vestiduras, está hablando de una santidad práctica, aquí está hablando de una santidad posicional, donde el cristiano va a ser, hermanos, vamos a estar con una absoluta, seremos libres de la presencia del pecado. Seremos libres de la presencia del pecado. Dice ahí también que no borraré su nombre del libro de la vida en el versículo 5. Y esto no es algo que debe representar un problema, el decir cómo es posible, entonces Dios va a borrar del libro de la vida a muchas personas. No es eso lo que da a entender, sino lo que da a entender ahí, hermanos, es que no se trata de perder la salvación, de ser borrados del libro de la vida, sino de la certeza de esa salvación. Y quien está escrito en ese libro de la vida es porque Dios, Cristo, le ha prometido esa vida eterna y esa salvación. Y las promesas en Cristo Jesús y en Dios se cumplen. No es el registro, hermanos, de los profesantes, sino es el registro de los regenerados por el Espíritu Santo. No es una lista de los convencidos por su propia mente, sino de los convertidos en Cristo Jesús. Ahí estarán, en ese libro de la vida. Ahí estarán la salvación de Dios, hermanos, que Dios ha prometido, hermanos, que escaparemos, hermanos, de este mundo lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de oscuridad.
No ames a este mundo. No ames las cosas de este mundo. No ames. Cuídate. Haz las cosas correctamente. Valora lo que tienes. Valora tu vida. Valora tu salud. Pero no dejes que eso quite el primer lugar que le corresponde a Dios. Porque Dios está y debe estar encima, por sobre todas las cosas. Busca a Cristo Jesús. Busca su palabra. Todo lo que tenemos aquí es temporal. Pero lo de Cristo, su palabra, es eterna. También dice, hermanos, que confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles, dice Cristo, para aquellos que vencieren. Eso significa que Cristo lo reconocerá como suyo, de su propiedad. Hermanos, qué hermoso. Aquellos que también le han confesado delante de los hombres, porque eso lo dijo Jesucristo mismo en los evangelios. Dios no se olvida, hermano, de eso. Lo confesaré delante de mi Padre. Hermanos, vamos a concluir ahora. Dice el versículo ahí 6. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención a su palabra, a su verdad. Vemos ahí que Cristo se presenta a esta iglesia como el poseedor de la vida de los 7 espíritus, porque Él es el dador de la vida, pero describe a una iglesia con una reputación, con una apariencia espiritualmente muerta. Pero en realidad, hermanos, esta iglesia no estaba avivada. Estaba decadente del poder del Espíritu Santo. Pero Cristo en su amor y en su misericordia exhorta a la iglesia a renovarse día a día. A renovarse. Él les llama a vivir por el poder del Espíritu, por el poder de Dios. También llama al arrepentimiento para que se vuelvan a Él. Hermanos, sin embargo, también en esta iglesia, como vimos, habla de remanente que se había mantenido en santidad al Señor y les motiva para que permanezcan de esa manera, viendo las recompensas celestiales que una vez serán entregadas a usted y a mí como cristianos. Entonces vivamos por el poder del Espíritu. Si tenemos vida por el Espíritu o si vivimos por el Espíritu, como lo dijo el apóstol Pablo, entonces andemos por el Espíritu. La vida en santidad a Dios es una bendición del cristiano, nunca va a ser una carga, nunca va a ser algo pesado. Hermanos, va a ser una bendición vivir para Cristo y tener a Cristo como el Señor de su vida. Debemos entonces, hermanos, mirar de qué cosas usted tiene de qué arrepentirse y volverse a Dios. Vuélvase a Dios. ¿Qué cosas hay en su vida, hermanos, por las cuales usted tiene que mejorar? A veces hay cosas pequeñas, hermanos, insignificantes que creemos nosotros que no pasó nada. Nadie es perfecto, pero sabemos ahí que puede haber un pecado favorito. Sabemos que puede haber un pecado continuo. Digámosle al Señor, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento y ayúdame, Señor, a luchar con ese pecado, Señor, que me aleja, Señor, de vivir en comunión contigo. Hermanos, dejemos que Él nos fortalezca por medio del Espíritu Santo. No lo apaguemos, no lo entristezcamos al Espíritu Santo. Si usted, hermano, ya no siente el deseo de leer la Biblia, si ya no siente el deseo de orar todos los días, si ya no siente el gozo de congregarse, si no siente el deleite de servir al Señor,
Hermanos, y lo ve como una carga o como algo que le estorba. Hermano, necesita volverse al Señor. Volvámonos al Señor. Volvámonos a Él. Digámosle al Señor que nos avive. Que nos avive con su poder, con su sabiduría, con su grandeza, con su Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a Él. Porque yo lo he vivido, quizás usted lo ha vivido. Vivir una vida de apariencia. Ir a la iglesia por obligación. Leer la Biblia porque tiene que leer la Biblia. Le dijo su líder, su pastor, que tiene que leer la Biblia. Qué cosa más pesada. Qué vida. No es vida eso. Eso no es vida. Pero hermanos, cuando tú haces todo esto, amor, con esa satisfacción, con ese gozo, qué deleite. Vives para Cristo Jesús. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor y no deja que Él te sorprenda con su juicio, ni que las consecuencias de tu enfriamiento espiritual puedan destruir tu vida. Volvámonos al Señor. Volvámonos a Él. Bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, aún en medio de este mensaje a la iglesia de Sardis, Padre. Señor, que tú nos lo dejas, Señor, para nuestra enseñanza. Padre, guárdanos y protégenos, Señor, de poder tener una reputación de estar vivos, pero que en realidad, Señor, estemos muertos, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre, de toda falsedad, de toda hipocresía, de toda mentira, Señor, y que podamos estar en ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Padre, te lo suplicamos, Señor. Que seas tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, Padre. Que seas tú guiándonos, Señor, con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, viva, Señor, siempre y cada día, Señor, en nosotros. Que la comunión, Señor, contigo, Señor, sea una comunión correcta y sana delante de ti, donde busquemos tu rostro, Señor. Donde vayamos, Señor, a ti en arrepentimiento genuino, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Viviendo en este mundo, en esta sociedad, Padre, que desprecia tu verdad y tu santidad, Señor, pero que nosotros la abracemos, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Bendícenos, Señor, guárdanos, Señor, y protégenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.